Jesús ante Pilato. Eran poco más o menos las 6 de la mañana, según nuestra cuenta del tiempo, cuando la tropa que conducía al maltratado Salvador llegó a la plaza frente al palacio de Pilato. Anás, Caifás y los miembros del Sanedrín se pararon en los bancos que estaban entre la plaza y la entrada del tribunal. Jesús fue arrastrado más allá, hasta la escalera de Pilato. Este se hallaba en la terraza, recostado sobre una especie de sofá, y delante tenía una mesa de 3 pies. Junto a él, a ambos lados, había oficiales y soldados. Próximas al grupo se exhibían las insignias del poder romano. Cuando Pilato vio llegar a Jesús en medio de un tumulto tan grande, se levantó y habló a los judíos con tono despreciativo. ¿Qué venís a hacer aquí, a esta hora? ¿Por qué habéis maltratado al prisionero de esta manera? ¿Empezáis a ejecutar a vuestros criminales antes de que sean juzgados? Ellos no respondieron, pero dijeron a los guardias: adelante, conducidlo al tribunal, y a Pilatos: escucha nuestras acusaciones contra este malhechor. Nosotros no podemos entrar en el tribunal para no volvernos impuros. En cuanto hubieron pronunciado estas palabras, un hombre de gran estatura y de aspecto venerable gritó con voz potente: así es, no debéis entrar en el pretorio, pues está santificado con sangre inocente. Solo él puede entrar ahí, pues solo él es tan puro como los inocentes que aquí fueron masacrados. Quien así les había hablado, y que a continuación desapareció entre la multitud, se llamaba Sadoc. Era un hombre rico, primo de Obed, el marido de Serafia, llamada después Verónica. 2 hijos suyos estaban entre los inocentes degollados por orden de Herodes en el patio de aquel tribunal cuando nació el Salvador. Tras aquella horrible vivencia, él se había retirado del mundo y junto a su mujer se había unido a los esenios. Había conocido a Jesús en casa de Lázaro y había escuchado sus enseñanzas, y sus palabras le habían dado consuelo por primera vez tras el espantoso asesinato de sus hijos. Él estaba dispuesto a testimoniar públicamente a favor de Jesús. Los acusadores de nuestro Señor estaban irritados por la altivez de Pilato y por la humilde actitud que tenían que guardar en su presencia. Los brutales guardianes hicieron subir a Jesús los escalones de mármol y le condujeron así al fondo de la terraza desde donde Pilato se dirigía a los sacerdotes judíos. Pilato había oído hablar mucho de Jesús. Al verlo tan horriblemente desfigurado por los malos tratos recibidos y conservando, sin embargo, una admirable expresión de dignidad, su desprecio hacia los miembros del consejo se redobló. Les dijo que no estaba dispuesto a condenar a Jesús sin pruebas, y les preguntó en tono imperioso: ¿de qué acusáis a este hombre? Ellos le respondieron: si no fuese un malhechor, no habríamos acudido ante ti. Pilato replicó: lleváoslo y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le contestaron: tú sabes que nosotros no podemos condenar a muerte. Los enemigos de Jesús estaban furiosos, querían que el juicio hubiese acabado y su víctima ejecutada antes de la fiesta para poder sacrificar luego el Cordero Pascual. Cuando Pilato finalmente les pidió que presentasen sus acusaciones, alegaron 3 principales, apoyada cada una por 10 testigos, esforzándose sobre todo en mostrarle a Pilato que Jesús era el cabecilla de una conspiración contra Roma. Lo acusaron primero de engañar al pueblo, de perturbar la paz pública y excitar a la sedición. Dijeron después que faltaba al sábado, curando incluso en ese día. Aquí Pilato los interrumpió diciendo: evidentemente vosotros no estáis enfermos, porque si no, no estaríais tan encolerizados contra la sanación en sábado.
Añadieron que inculcaba al pueblo horribles doctrinas. Decía que si no comían su carne y bebían su sangre, no alcanzarían la vida eterna. Pilato miró a sus oficiales sonriéndose y dijo a los judíos: «Al parecer, también vosotros queréis alcanzar la vida eterna, pues parecéis muy deseosos de comer su carne y beber su sangre». La segunda acusación contra Jesús era que animaba al pueblo a no pagar el tributo al emperador. Estas palabras indignaron a Pilato, que les dijo con tono autoritario: «Esto es un gran embuste, lo sé mucho mejor que vosotros». Entonces los judíos profirieron gritando la tercera acusación: «Aunque este hombre es de baja extracción, se ha convertido en cabecilla de muchos y pretende proclamarse rey. Estos días pasados hizo una entrada tumultuosa en Jerusalén y se ha hecho dar los honores reales. Ha predicado que era el Cristo, el ungido del Señor, el Mesías, el Rey prometido a los judíos». Esto también fue apoyado por 10 testigos. Esta última acusación de que Jesús se hacía llamar el Cristo, el Rey de los judíos, dejó a Pilato pensativo. Fue desde la terraza al tribunal, que estaba al lado, echó al pasar una atenta mirada sobre Jesús y mandó a los guardias que lo condujeran a la sala. Pilato era un pagano supersticioso, de espíritu ligero y fácil de perturbar. Había oído hablar de los hijos de sus dioses que habían vivido sobre la tierra. Tampoco ignoraba que los profetas de los judíos habían anunciado desde hacía mucho tiempo un ungido del Señor, un rey, libertador y redentor, y que muchos judíos lo esperaban. Había oído también de los reyes del Oriente, que habían visitado al rey Herodes en busca del rey de los judíos, pero le parecía ridículo que acusaran precisamente a aquel hombre que se le presentaba en aquel estado de abatimiento de haberse creído ese Mesías y ese rey. Sin embargo, como los enemigos de Jesús habían presentado eso como traición al emperador, mandó llevar a Jesús a su presencia para interrogarle. Pilato miró a Jesús sin poder disimular la impresión que le causaba su porte sereno y le dijo: «¿Eres tú, pues, el rey de los judíos?». Jesús respondió: «¿Lo preguntas porque lo crees tú posible o porque otros te lo han dicho?». Pilato, ofendido porque Jesús pudiera creer que él pudiera hacerse semejante pregunta, le dijo: «¿Soy acaso judío para ocuparme de semejantes necedades? Tu pueblo y sus sacerdotes te han entregado a mis manos, porque según dicen, mereces morir. Dime lo que has hecho». Jesús le contestó con majestad: «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuese, tendría servidores que lucharían por mí, para no dejarme caer en las manos de los judíos. Pero mi reino no es de este mundo». Pilato se sintió perturbado con estas solemnes palabras y le dijo: «Entonces, ¿me estás diciendo que en verdad eres un rey?». Jesús respondió: «Tú lo has dicho, soy un rey, he nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. El que pertenece a la verdad escucha mi voz». Pilato lo miró y levantándose dijo: «¿La verdad? ¿Qué es la verdad?». Luego le dijo a Jesús algunas otras cosas que no recuerdo y volvió a la terraza. Las palabras de Jesús estaban más allá de la comprensión de Pilatos, pero lo que sí veía claro era que no era un rey que pudiera perjudicar al emperador, puesto que no quería ningún reino de este mundo, y el emperador se inquietaba poco de los reinos del otro mundo. Y así dijo a los sacerdotes desde la terraza: «No encuentro ningún crimen en este hombre». Los enemigos de Jesús se irritaron, y de todas partes se vertió un torrente de acusaciones contra Jesús. Pero nuestro Señor permanecía silencioso y oraba por los pobres hombres, y cuando Pilatos se volvió hacia él diciéndole: «¿No respondes nada a estas acusaciones?», Jesús no pronunció ni una palabra, de modo que Pilato, sorprendido, le volvió a decir: «Veo claramente que las acusaciones son falsas». Pero la furia de los acusadores aumentaba cada vez más, y dijeron: «¿Cómo? ¿No hayas crimen en él?
¿Acaso no es un crimen el sublevar al pueblo y extender su doctrina por todo el país, desde Galilea hasta aquí? Al oír la palabra Galilea, Pilatos reflexionó un momento y preguntó, ¿este hombre es Galileo y súbdito de Herodes? Sí, respondieron ellos. Sus padres han vivido en Nazaret y actualmente está empadronado en Cafarnaún. Pues si es súbdito de Herodes, replicó Pilato, llevádselo a él puede juzgarlo. Entonces mandó conducir a Jesús fuera y envió un oficial a Herodes para avisarle que le iban a llevar a Jesús de Nazaret, súbdito suyo, para que lo juzgara. Pilato tenía dos motivos para sentirse satisfecho. Por un lado, se libraba de juzgar a Jesús, pues aquel asunto no le gustaba. Por otro, aprovechaba esta ocasión para complacer a Herodes, quien, según le había dicho, tenía curiosidad por conocer a Jesús. Los enemigos de nuestro Señor, furiosos al ver que Pilato los trataba así en presencia del pueblo, hicieron recaer su rencor sobre Jesús, lo ataron de nuevo y arrastrándolo y llenándolo de insultos y golpes en medio de la multitud que llenaba la plaza, lo llevaron hasta el palacio de Herodes, que no estaba muy distante. Algunos soldados romanos se habían unido a la escolta. Claudia Procla, mujer de Pilato que tenía grandes deseos de hablar con Jesús, mientras conducían a éste a casa de Herodes, subió a escondidas a una galería elevada y desde allí miró con preocupación y angustia cómo se lo llevaban a través del foro.